Muy buenas, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Esta semana traemos la historia de un personaje muy potente. Tenemos también una nueva incorporación al equipo que les va a sorprender y para terminar tenemos una entrevista con una escritora que no les va a dejar indiferente. Así que aquí empezamos otro Enigmas de la historia. Hay muchos temas históricos que tienen todos los ingredientes para engancharnos. Jesús de Nazaret, el nazismo, las pirámides, son temas que nunca fallan. A pesar de ser antiguos, se actualizan con constantes nuevas noticias. Otro tema que nos fascina a los que nos dedicamos a escarbar en la historia es el de la mafia. Y si hay un nombre que nos viene a la cabeza al pronunciar mafia, aparte de Vito Corleone, es el de Al Capone, el jefe de la mafia de Chicago, al que hemos visto representado en libros, películas, etc. Al que muchos malvados han imitado de manera ramplona, pero sin llegar a ser la sombra del que fue uno de los mafiosos más poderosos de la historia. Este fue Alphonse Gabriel Capone, conocido como Scarface o simplemente Al Capone. Al Capone, el enemigo público número 1, no murió como sería de esperar, como consecuencia de una redada que los intocables de Eliot Ness le hubieran tendido. Tampoco en una refriega entre gánsteres, ni siquiera lo asesinaron a balazos en una sucia calle de Chicago. La muerte del mafioso más sanguinario de los Estados Unidos se produjo el 25 de enero de 1947 como consecuencia de una sífilis que lo obligó a recluirse en casa de sus hermanos, donde moriría en la bañera. Al contrario de lo que su imagen más publicitada pueda recordar, Al Capone fue un hombre como todos, lleno de dualidades y contradicciones, un marido y un padre cariñoso que se consideraba un empresario. Sus descendientes vivos, la mayoría de los cuales han cambiado de apellido, piensan que Capone tenía dos caras, una para la familia y otra para los medios, lo que provoca que su figura aún siga siendo un enigma. Hijo de inmigrantes italianos. Al Capone nació en Nueva York el 17 de enero de 1899 y con tan solo 14 años inició su carrera delictiva en el crimen organizado de la mano del poderoso gángster Johnny Torrio. Convertido en su mentor, Torrio inició al joven Al en el mundo de las bandas callejeras y lo introdujo en la Five Points Gang, la banda más peligrosa de todos los tiempos, liderada por el boxeador de peso gallo Paul Kelly, cuyo nombre real era Paulo Baccarelli Antonini. Su mentor influyó poderosamente en Al Capone, que pretendía convertirse en el mafioso empresario del futuro. Torrio era el modelo de conducta a seguir para Capone, un chico avispado y muy inteligente. Capone sentía un respeto reverente por el hombre que también le pagaba por recaudar el dinero y los boletos de las casas de apuestas ilegales. Gracias a su facilidad para sumar, el joven Capone se convirtió en uno de los muchachos de confianza de la organización, a pesar de que desconociera aún otras muchas caras del negocio mafioso, como la prostitución. Torrio evitó que el joven fuera a los prostíbulos, aunque con el tiempo esto se convertiría en una de sus debilidades. En 1920, Al Capone entró al servicio como camarero y guardaespaldas de un gángster con un retorcido sentido del humor llamado Frankie Yale, un calabrés cuyo nombre real era Francesco Ioele. Este regentaba un bar de mala muerte en Coney Island, en el extremo sur de Brooklyn, llamado Club Harvard. Cierta noche,
El gángster Frank Galluzio se presentó en el local acompañado de dos mujeres, una de las cuales era su hermana. Para su desgracia, Capone se fijó en una de ellas, que resultó ser Lena, la hermana pequeña y ojito derecho de Galluzio. Al ver a aquella hermosa mujer pasearse por el bar, Capone se dirigió a ella y sin pensarlo dos veces, le soltó un piropo. Cuando lo oyó, Galluzio montó en cólera y pidió al rechoncho pero fuerte guardaespaldas que le pidiera perdón, a lo que Capone contestó: «Tranquilízate, colega, que estoy bromeando». Llegados a ese punto, Frank Galluzio no estaba para bromas y se lanzó contra Capone con todas sus fuerzas. Capone se defendió, pero sus puñetazos no impactaron en su contrincante. Fue entonces cuando Galluzio se echó la mano al bolsillo y sacó una pequeña navaja con la que pretendía apuñalar en el cuello al insolente y maleducado Capone. Pero los efectos del alcohol y de la furia estaban haciendo efecto en el mafioso, y sus cuchilladas impactaron en la cara de su oponente, que cayó al suelo en un charco de sangre. Tras recibir 30 puntos de sutura en el rostro, Capone fue obligado a pedir perdón a la hermana de Galluzio y a no buscar venganza contra este. Las excusas que daría Capone en adelante acerca de sus cicatrices fueron diversas, como que se las hizo combatiendo durante la Primera Guerra Mundial o que fueron causadas por un barbero inútil. A partir de entonces, usaría polvos de talco para ocultarlas y evitaría que le tomasen fotos desde su lado izquierdo. Sus amigos y enemigos empezarían a llamarle, eso sí, siempre a sus espaldas, Scarface. El 14 de febrero de 1929, justo el día de San Valentín, Al Capone protagonizó uno de los capítulos más sangrientos de la época con el fin de hacerse con el poder del AMPA en Chicago. 5 hombres, 4 de ellos disfrazados de policías, entraron en el garaje de la compañía SMC Cartage Co., la empresa tapadera del mafioso Bugs Moran, rival de Capone. Obligaron a 7 miembros de la banda a ponerse de frente en una pared. Estos estaban tranquilos pensando que eran policías de verdad, por lo que pensaron que al estar comprada casi toda la policía de la ciudad, aquella pantomima terminaría en un momento. Incluso se escucharon risas y bromas, hasta que el estruendo de las ametralladoras rompió ese clima de tranquilidad, y durante varios minutos los asesinos vaciaron los cargadores, llenando de agujeros la pared y los cuerpos de aquellos desgraciados. Tiempo más tarde caerían los cabecillas de las bandas: Dean Charles O'Banion, el florista, Miles O'Donnell, Joe Aiello y el propio Bugs Moran. Capone, que en ese momento estaba en Florida, jamás pudo ser acusado del delito. Además, nunca se descubrió la identidad de los pistoleros que perpetraron el terrible asesinato. A pesar de que la policía no pudo demostrarlo, nadie en el AMPA ni entre la opinión pública dudaba de que el cerebro tras la operación era Scarface. Más tarde, Capone creó el Sindicato del Crimen, en el que se afiliaron mafiosos tan importantes como Frank Nitti, Luis Campaña, Guido Cicerone, Jack Gusick, Charles y Guido Fischietti, Vicente, Enzo y Guido Fretes. En poco tiempo, Al Capone se hizo el amo y señor de los negocios del crimen organizado, y hasta sus oídos llegaron noticias de que Joseph Giunta, alias El Sapo Bailón, un miembro relevante de su banda, se había unido al gángster Joe Aiello para acabar con él. Junto a Giunta estaban John Scalise y Albert Anselmi, que fueron invitados a cenar en la lujosa mansión de Capone. Después de una gran cena presidida por Capone, al que un agradable humor parecía acompañarle, llegó la hora de los postres. El guardaespaldas personal de Capone, Frank el Escurridizo, junto a sus matones, ataron a los 3 traidores a sus sillas. Capone sacó un bate de béisbol con el que empezó a golpear a los 3 traidores casi hasta la muerte. Se sospecha que Capone terminó el trabajo rematándolos a tiros. A la mañana siguiente, los 3 cuerpos fueron hallados en el Douglas Park de Chicago. Los cadáveres de Scalise y de Anselmi fueron repatriados a Sicilia para su entierro sin que nadie fuera condenado por los crímenes. Aunque todo parecía marchar sobre ruedas para el mafioso,
el principio del fin del reinado de Capone sería un cambio en la legislación. La mayoría de jueces pensaban que el impago de los impuestos era lo que había hecho inmensamente ricos a los mafiosos que se dedicaban a la prostitución, al juego y a la venta ilegal de alcohol. En 1927, el Tribunal Supremo impuso un impuesto que obligaba a tributar por los ingresos que se obtenían ilícitamente. Hasta ese momento, no se había encontrado resquicio legal alguno para poner a Al Capone entre rejas. En 1928, Capone se trasladó con su familia a Miami para huir del gobierno y de sus enemigos. En esa época, el famoso agente Elliot Ness y su equipo de intocables ya estaban tras los pasos del mafioso, pero fue un investigador del Departamento del Tesoro llamado Frank J. Wilson quien descubrió los recibos que relacionaban a Capone con ingresos derivados del juego ilegal y de la evasión de impuestos. En 1927, el Tribunal Supremo impuso un impuesto que obligaba a tributar por los ingresos ilícitos. Después se descubrieron los recibos que relacionaban a Capone con ingresos derivados del juego ilegal y de la evasión de impuestos. En 1931, Capone fue detenido y enviado a una prisión de Atlanta, pero ante la imposibilidad de controlarle por parte de las autoridades, pues Capone seguía supervisando sus negocios desde la prisión, decidieron trasladarlo a la famosa prisión de Alcatraz en el año 1934, convirtiéndose en uno de sus huéspedes más famosos. Ya después, con la revocación de la ley seca y su confinamiento en prisión, Capone fue relegado poco a poco al olvido. Liberado ya el 26 de noviembre de 1939 y tras pasar algunos años ingresado en el hospital de la prisión, Capone acabó arruinado y dependiendo económicamente de sus hermanos. Víctima de demencia senil a consecuencia de la sífilis contraída en su juventud, el gángster más famoso de toda la historia seguramente falleció a los 48 años en su propiedad de Miami Beach, en Florida. Y esa fue toda su historia. Bueno, pues hoy vamos a estrenar una colaboradora, una nueva sección, a la que a lo loco no le hemos puesto ni nombre a la sección ni nada, pues ya iremos poniéndola nombre. Lo importante es lo que contemos y lo que hablemos, y sobre todo la persona que la va a llevar, que es Desiree Bresen. Bienvenida, Desiree. Hola, muchas gracias. Un placer tenerte ya por fin aquí, que nos ha costado tenerte. Correcto. Que llevamos tiempo hablando, pero como no paras, que eso también es bueno, pues nos ha costado, pero ya estás aquí por fin. Por fin estoy en este uso horario. Sí, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tal por Estados Unidos? Bastante bien, bastante distinto. Bueno, el clima político es un poco para echar de comer aparte. Sí, está tensa la cosa, ¿no? A mí me da un poco de miedo porque normalmente todas las cosas que suelen pasar en Estados Unidos aquí pasan como con 10 años de retraso. Entonces... Sí o no, habrá que recordarlo para que no se repita, vamos a tener paciencia. Bueno, no hemos puesto nombre a la sección ni nada porque vamos a hablar prácticamente de lo que nos apetezca y nos dé la gana. Así que empieza tú por lo que quieras. Sí, mi sección normalmente va a ser yo indignada con la historia, así. Tal cual. Yo me acuerdo que te estuve proponiendo muchos temas y uno de los que nos interesó fueron las cartas que no llegaron a entregarse o que el público no llegó a ver. Y el primero, que ya nos podemos estar indignando, yo creo que es la mítica carta de suicidio de Virginia Woolf. Sí. Virginia Woolf, recordemos que en 1941, en Inglaterra, en un contexto de guerra, bombardeos, sí. A su vez ella no se encontraba bien. Hay gente que estima, bueno, neurólogos, que estiman que ella hubiera tenido un trastorno bipolar, una especie de depresión, de trastorno bipolar. Desde luego tenía etapas bastante maníacas y etapas bastante depresivas, por lo que se ha podido saber no solo en sus obras, sino sobre todo en sus cartas, que ahí su marido las conservó, no como otro de los ejemplos que luego te voy a poner, que todavía indigna más. Entonces, un día había anunciado bombardeos, pero todavía no se sabía muy bien, entonces ella coge un abrigo largo, un montón de piedras, se llena los bolsillos con todas esas piedras. También es verdad que como buena inglesa había leído una y otra vez a Shakespeare y es verdad que su suicidio se suele comparar mucho con el de Ofelia por la desesperación, aunque no es exactamente la misma temática, y entonces se echa al río Oms. Entonces,
cuando llega su marido a casa, hay 2 sobres, uno para su hermana y otro para él. Y en su carta lo que le dice es que él no se preocupe, que en realidad para ella todo eso está siendo una paz, que ya no puede más, pero claro, toda la vida su marido se va a culpar de esa carta que no vio antes. Entonces, siempre ha quedado para la historia esa lucha que tuvo él por no haber visto esa carta. Claro. Y de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a Virginia Woolf y gracias a su marido y a todo lo que pasó, se mejora bastante en las instituciones de salud mental a raíz de los avisos con los suicidas. Bien si llaman la atención o si no llaman la atención, tomar como serias esas cartas. Claro. Y eso es en parte a Virginia Woolf y a una carta que nunca llegó. Llegó, pero bastante tarde. Y qué putada, con perdón. Qué putada. ¿Qué más me traes? ¿Qué más me traes? Bueno. ¿Qué más correspondencia no entregada me traes? La siguiente, yo creo que implica España, pero es de León Trotsky. Sí. Y yo creo que es uno de los asesinatos, porque en su caso fue un asesinato, más brutal y loco y Made in Spain, que en esa época podían ponerle la etiqueta. Total. Yo no sé si la gente sabe cómo fue, si quieres explicarlo un poquito, pero fue muy cutre la cosa. Efectivamente, él estaba leyendo y estaba escribiendo de nuevo esa carta que nunca nos llegará al público porque se quedó a la mitad, y le dieron con un piolet en la cabeza. Tal cual. Pero no solo eso, además fue Roberto Mercader. Ramón. Que no nos acordamos nunca del nombre entero. No sé. ¿Era Ramón Mercader? Ramón Mercader, correcto. Mira, lo he confundido contigo. Yo no fui, te lo prometo. Y está justo escribiendo, diciendo, sí, mi desaparición. Además es que la carta, hay ediciones todavía que se conservan, sobre todo mexicanas, porque fue donde pasó, y hay muchísimos, la librería Gandhi hace muchas ediciones especiales sobre lo que estaba escribiendo en ese momento, etcétera. Y se ve que encima lo que estaba escribiendo es me van a asesinar, por favor que apaciguemos y la mancha de sangre. Y la mancha de sangre, sabía que Stalin estaba detrás y que no le iba a perdonar, no, la vida seguro que no se la perdonaba. Exacto, pero no solo eso, sino que además no muere exactamente cuando le dan con el piolet, sino que le llevan a urgencias y él lo único que piensa es en terminar esa carta. O sea, muere justo un día después, pero lo que piensa es en terminar esa carta, cosa que... que no llegó. No lo sé, lo mismo hay otras cosas por las que preocuparte cuando te han dado con un piolete en la cabeza. Sí. O sea, como aviso general, si os dan con un piolete en la cabeza, primero es como cuando a Sisi le clavaron el estilete. Por favor, primero a tu salud en lugar de al imperio. Es mi aviso. Entonces esa carta pues nunca nos llegó completa. Pues qué pena la verdad. ¿Qué más? Bueno, me estás ahí motivando, me estás estoy motivando y como ves, indignada. Mi siguiente indignación tiene que ver con una de las parejas que yo más odio que se idealice y que prohibiría todos los bolsos y merchandising que la gente tiene. O sea, que yo soy maja, entiendo que la lleves, pero no lo entiendo. Que es la de Frida Kahlo y Diego Rivera. Frida Kahlo, que ya, bueno, es que no sé si en el programa aquí se pueden decir palabrotas. Entonces me voy a prueba y si no ponemos un pi. En plan de, Frida Kahlo ya llevaba un tiempo hasta sus partes nobles de todo lo que hacía Diego Rivera. Además ella estaba muy enferma, había sido atropellada, ya tenía 46 años, entonces ya digamos que no era el objetivo del predador de... De Diego. Aún así él decía que la quería mucho y toda esta cosa de te quiero cuando no lo ves, que es un poco desconcertante. Entonces van a operar a Frida, ya se encuentra muy mal, la van a cortar la pierna derecha y ella decide escribir una carta. Y decide escribir una carta a sus amigos que la quieren y que muy probablemente cuidarían ahí de ella. No. Decide escribir una carta a Chabela Vargas, con la que tuvo una maravillosa relación, o al arte. No. ¿A quién se lo escribe? A Diego Rivera.
Pero Qué amor más enfermizo, ¿eh? Pero por lo menos es una carta en la que hay frases como: no sé cómo has podido ligar con tantas siendo tan feo como eres, hijo de puta. Que a mí Bueno, es una frase textual. a mí me parece un iconazo como carta de despedida. Sí, sí. Entonces, en esa carta jura amputarle, igual que la están amputando a ella, ¿no? Es bastante poética, a la vez es bastante dura y a la vez es amiga, date cuenta, ¿no? Del todo. Entonces ella escribe esa carta justo cuando va a pasar a quirófano, le dice que por favor no quiere verla, no quiere volver a verle a él, que lo mejor que le puede pasar es no volver a ver la cara de Diego en su jardín y que espera por fin ya que esto sea, pues igual que deja la pierna atrás, dejar su amor atrás. ¿Qué sucede? Ella entra en quirófano, esa carta nunca se entrega, se queda plegada en los diarios de Frida. Cuando sale, Frida se queda unos meses convaleciente y cuando ya va a morir escribe: menos mal que estoy muriendo, viene a decir, menos mal que estoy muriendo, no quiero volver. Frida muere y Diego descubre esa carta y encima, sí, en un baño de la casa, que en la Sí. actualidad es el Museo Frida Kahlo, que podéis ir a compraros una camiseta y un bolso ahí perfectamente, en un baño mete todas las posesiones de ella, en un baño, mete todas las posesiones y dice que es el amor de su vida y que para siempre ya va a estar con ella y que él se siente profundamente arrepentido y que cree que fue su culpa. Y entonces que por favor, que su memoria se mantenga, por supuesto, recordemos que sigue siendo, bueno, ya no, pero siguió siendo un tiempo el propietario de los derechos de reproducción de de sus Frida. obras. Es decir, que cuando se abogaba por el feminismo y por ciertas causas con las obras de Frida, en realidad Se le daba la pasta a él. se le daba la pasta a él y de los galeristas. Este es un tema. Nunca he entendido Este es un tema arduo lo del para otro. icono del feminismo, que fuera Frida Kahlo un icono del feminismo, nunca lo entendí. Yo creo que hay un punto, sobre todo cuando empieza con Chabela Vargas y empieza a ir hacia ese México que huyó Sí, mucho hacia el comunismo y las comunas y todo esto, creo que hay un punto en el que lo roza, en el que ella pudo elegir librarse de Diego, pero creo que hay dos factores. Primero, que dependiera económicamente de Diego, porque Sí. era una hija de su tiempo que había pasado de estar con su padre a estar con A estar Diego con y a Diego estar Rivera. atada. Entonces le falta ese factor de independencia pura y luego le falta el valor del desenamoramiento. Que hay que tener mucho valor para estar enamorado, pero hay que tener mucho más valor para acabar algo. sí. Entonces es un casi feminismo. ¿Qué pasa al ser un casi feminismo, en mi humilde y feminista opinión? Que es un feminismo muy cómodo. Es el feminismo de me reivindico a mí misma, pero me quedo en el sitio que me está doliendo. Claro. Sí. Y lo que estoy de acuerdo, Diego Rivera era feo de narices. Era un esperpento de tipo. La verdad es que no sé... Ni en los cánones de la época. No sé qué le verían. No lo sé, no lo sé. No sé qué le verían, La verdad no es que me sé sorprende. si A ver, diría... ella tampoco es una Vamos. belleza, aunque bueno, hayan hecho la película con Salma Hayek y todo eso. Bueno, que no- está que eso ya espectacular. es- Salma Hayek está espectacular. Pero bueno, lo de Diego Rivera, not my circus, not my monkeys. Bueno, ¿qué más cositas tienes? Bueno, ya traigo la indignación máxima. O sea, si vosotros pensabais que estabais... Todavía estamos... Por eso te a digo un que nivel va a ser más. todo indignarte conmigo. Todavía hay un nivel más. El nivel más que hay es Silvia Plath y Ted Hughes. Sí, Silvia Plath, que además ella sí que termina siendo un icono feminista porque termina escribiendo La campana de cristal, sí. que es una de las bases modernas de las últimas olas del feminismo. De hecho, ha cobrado relevancia, curiosamente y random, que yo le doy las gracias por Lana del Rey, ¿no? Lana Sí, del Rey lo sí. mostró en un stories, la gente lo empezó a leer, se hizo top seller cuando... El poder de las redes sociales. Cuando era un libro, pues realmente como El género en disputa, que es un libro que la gente de género conoce, pero Sí, no es un libro generalista, ¿no? Pues pasa un poco igual con La campana de cristal hasta que apareció Lana del Rey, con lo cual la daremos las gracias siempre.
Y Silvia Plath lo que pasa es que lleva como dos vidas. Ella lleva su vida de escritora, de creadora, tiene un montón, sobre todo de diarios, de novelas que quiere organizar. Y por otro lado, lleva la vida de una ama de casa americana tal como tiene que ser. Entonces, esas dos vidas entran en contraposición hasta que llega un momento en el que Silvia decide suicidarse. El suicidio de Silvia Plath es uno de los temas, yo creo. Paula Bonet, que es una autora que a mí me encanta, lo trataba en La Madriguera, que también decía por qué siempre nos fijamos en mujeres que tienden al suicidio. Sí. Ese es otro tema. Un día te traigo, mirad, idea de sección. Mujeres que al final han triunfado y no les ha pasado nada. No les ha pasado nada. Excepciones. Y porque ella lo que hizo fue preparó el desayuno a sus hijos, les dejó todo el desayuno hecho, limpió toda la casa, organizó las cosas para su propio funeral, porque ya sabía cómo iba a pasar, qué ropa iban a necesitar los niños, qué iba a suceder, y entonces tapa las rendijas del horno y se suicida con el gas del horno. Deja una carta para Ted Hughes, que era un escritor, no voy a meter a hablar de la calidad de Ted Hughes, ¿no? Lo mismo estoy un poquito sesgada. Y Ted Hughes cuando vuelve dice, bueno, yo lo podía haber evitado, tal, se siente muy culpable. En la carta dice explícitamente Silvia Plath que no quiere que sus memorias ni diarios salgan a la luz, pero que quiere que sean conservados. Entonces Ted Hughes los coge todos y en el 48, si no recuerdo mal, los publica editados, obteniendo dinero de ellos y quemando el último, haciendo desaparecer el último. O sea, jamás todo lo contrario hemos de lo perdido que el ella le último había diario pedido. de Silvia Plath, jamás lo encontraré. Hombre, espero que, yo qué sé, que en algún momento abramos una alacena y esté ahí, pero no. Él, por eso te digo que la indignación va increciendo. Él lo que dijo es que era para proteger a sus hijos, que todo eso era porque no quería que hubiera ciertas cartas o ciertos motivos en los que sus hijos se sintieran mal o sus hijos pudieran hacer cualquier cosa. O sea, romper la imagen de madre perfecta y enseñar a la persona humana era malo. Claro. No es hasta el año 2000 que todos esos diarios se vuelven a recuperar, a través de una fundación además, se quitan los derechos, los hijos de Silvia Plath cumplen la mayoría de edad, y entonces no es hasta el 2000 o 2004 que se editan sin censura. ¿Qué pasa? Que cuando se editan sin censura y se comparan, toda esa información que no había llegado al público, claro, se empieza a ver que lo mismo Ted Hughes los quitó no tanto para proteger a sus hijos, sino por todo lo que estaba pasando Silvia Plath. Claro. Al mismo tiempo, tenemos una dicotomía brutal, que yo creo que es una de las dicotomías más grandes que tenemos en la historia, que es, ¿debemos leer las cartas o los documentos históricos que explícitamente estaban destinados a no ser leídos? A no ser leídos, que son privados. Pues yo, fíjate, yo te lo resuelvo fácil. Por mi parte, creo que no tenemos ningún derecho. Claro, pero ¿y si pueden resolver la historia? Pero al final es la historia de otra persona. ¿Es la historia de otra persona o es la historia de todos? Claro, o sea, al final es como dices... ¿Pero era importante para conocerla a ella y su literatura? Seguramente sí. Pero ya está su obra. Y si era su voluntad que no... Pero también era su voluntad que se conservaran. Entonces es complejo, es muy difícil. Porque si ella quiso que se conservara, pero que en primera instancia no se publicaran, ¿para qué quería conservarlos? Yo ahí creo, o sea, entiendo el que no quieras, pero entiendo que si no hay una destrucción por tu parte, dependiendo de qué lugar puedas tener tú en la historia, da un contexto muy general. Sí, y muy aprovechable. Si ahora mismo nos encontramos una carta de Adriano, por fin, a su amante... Sí, no habría problema. Bueno, ya los descendientes tampoco se van a enterar. Y me queda aquí
Carta final del primer cosmonauta suicida. Bueno, esto Ostras, es esa un es poquito buena. como para rebajar el nivel. Para bajar el tono. Esto es nuestro lado del misterio, que es verdad, no es verdad. La mayoría de autores realmente dicen que no es verdad, pero a mí me hace ilusión traerlo. Pues nada, de con ello. Y estoy segura de que en algún punto esta historia, si no ha pasado así, ha pasado similar y jamás nos enteraremos, que son esas pequeñas conexiones de me enteré Sí. de esto o no tal. Se cuenta que en los años 60 en la carrera espacial, los rusos, antes de mandar a Valentina Tereskova, Sí. mandaron otra astronauta y dos, lo tengo por aquí, pero no me acuerdo cómo se llamaban, dos paisanos en Italia, súper random, en una radio, escuchan a una chica que dice que ha sido lanzada, que tú dices, ya me empieza no a cuadrar, Sí, porque tiene que ser esto en ruso o en tal. Es claro. que, con Míralo, permiso míralo, de no la te cámara, preocupes. es que lo voy a buscar. No por nada, sino para que lo googleéis vosotros y flipéis con dónde llega él. Mira, Achille y Giovanni Giudica Cordiglia fueron los muchachos que Que entendieron el ruso. entendieron el ruso. Entonces ya era un poco Sí. raro. Pero en toda esta campaña de unos contra otros, ellos empezaron a hacer allí en Turín, creo que era, Ujú. una campaña de que habían oído un astronauta, la gente empezó a llegar, hicieron campaña de ello, los estadounidenses empezaron a aprovechar diciendo que efectivamente que sí, que lo habían lanzado pero que había Claro. fallado, Madre que era un mía. desastre todo eso. Entonces, claro, son esos mensajes que no llegan, que era de lo que iba el tema, pero a la vez me encontré con un mensaje erróneo que sí que llegó a la gente. Ajá. Y vamos, en cuanto lo googleas, encuentras opiniones de todo, han tenido que demostrar, cuando realmente Sí, sí, claro. huele a timo. fake de lejos, han tenido que demostrarlo porque ha habido investigaciones sobre el tema, de hasta dónde podía alcanzar la radio en ese momento. Entonces tú te das cuenta de lo fácil que es ocultar documentos históricos de verdad Sí. o que no nos lleguen, y sin embargo que lleguen otros Que son bulos completamente totalmente. locos. Sí, Entonces, sí, sí, quería sí. terminar con eso también un poco para cerrar esa reflexión de decir, loquísimo me parece. Muy bien, Desiree. Jopo, muchísimas gracias. La verdad me lo paso estupendamente. Muchísimas De eso se gracias. trata. Un placer recibirte aquí. Y nada, pues nos vemos muy prontito aquí otra vez. Que sea la primera de muchas. Eso espero. Muchas gracias. Bueno, voy a interrumpir Enigmas de la Historia, mi programa, porque nos han dejado aquí esta variedad de quesos fantástica de Señorío de Monasterio en Badajoz. Son quesos de autor, quesos artesanos, son todos de cabra y tienen una variedad fantástica. Este, por ejemplo, es con pimentón dulce, hay uno con jamón ibérico, lo tenéis también con vino dulce, una maravilla, todos quesos pasteurizados. ¿Vale? Ahora que hay mucho problema con los quesos artesanos y no son pasteurizados, este es pasteurizado. Y encima cuidan el medio ambiente. Como veis, las cortezas son naturales, no llevan nada de parafina ni nada por el estilo, con lo cual son muchísimo más saludables. Así que yo os recomiendo cualquiera de la variedad que tenemos aquí. De hecho, he interrumpido el programa y lo voy a seguir interrumpiendo porque me voy a poner a probarlos todos. Ya les digo, Señorío de Monasterio, quesos de autor de Badajoz. Bien, pues vamos a terminar el programa de hoy con una invitada muy especial. Es una persona que yo tenía muchísimas ganas de conocer. Ella es Silvia Pérez Simón. Bienvenida, Silvia. Pues bien hallada, Roberto. Muchas gracias por tu recibimiento. Me alegro mucho ya de verte por fin. Contactamos pues, a través de esta obra que nos traes de Mujeres Extremeñas Ilustradas, que la verdad que lo que he podido ver a mí me ha gustado mucho. Gracias. Está bien escrito, el dibujo está muy chulo, la verdad.
Y bueno, pues háblame un poquito de cómo te inspiraste para crear este libro, todas las peripecias que tuviste que pasar y por qué esas mujeres. Bueno, pues empezaré por el principio. A ver, pues me inspiraron tanto las mujeres que tenía cerca, que yo creo que es el primer referente que tenemos y es al que tenemos que prestar atención. Y bueno, también es verdad que estamos inmersos en una ola feminista que sirve pues de referencia para darnos cuenta de que bueno, es momento de visibilizar todas esas protagonistas de la historia, de la literatura, del ámbito científico y que no han sido visibilizadas hasta hace bien poquito tiempo. Entonces pues ha sido un poco eso, ¿no? El ser consciente de la valía de las mujeres que me rodeaban, el empuje que está haciendo el feminismo y bueno, pues darme cuenta además de que no había ninguna obra en Extremadura que hiciera un compendio de mujeres extremeñas, porque sí que hay obras de autores que tienen en cuenta a las mujeres de Badajoz, hay unos libros muy interesantes sobre las mujeres de la provincia de Badajoz, pero o sea, de las mujeres extremeñas en general, no, nada. hay pues eso, hay alguna publicación quizá con un toque más divulgativo, pero desde luego no había una en formato cómic. Entonces también está súper bien. Claro, también la idea era pues poner en valor el cómic, pues toda la capacidad que tiene de transmitir de una forma tan directa, sí. y que estamos todos muy acostumbrados a la potencia del lenguaje visual, y creo pensé que era una oportunidad para potenciar todas esas ideas, ¿no? A las mujeres y sus historias y además ese formato. Y como, bueno, pues tuviste mucho trabajo, ¿no? De documentación e investigación para todas las biografías, ¿no? Claro, te cuento. Yo tuve la idea, pero luego hay que hacer equipo, no Claro. lo hice yo sola, claro. Claro. O sea, es verdad que la idea sí se me ocurrió a mí, pero luego para desarrollarla, claro, otra de las cuestiones, quería poner en valor todo el talento que hay de artistas extremeños. Entonces, pues bueno, pues me rodeé de gente que bueno, yo lancé la idea, está en la asociación Estreveo, que es una Sí. asociación extremeña de amigos del cómic, y desde ahí, bueno, pues canalizamos la propuesta y lanzamos la convocatoria para que todo aquel que quisiera presentarse pudiera hacerlo. Entonces, el criterio fue por orden de llegada. Claro. O sea, incluso hay personas muy reconocidas en el ámbito del cómic extremeño, Sí. que con publicaciones nacionales, pero que tuve que decir que no, fíjate. Bueno, pero yo que estoy, digamos, todavía empezando, y tuve que decir que no, digo, porque es un exitazo a la convocatoria. Sí, pero la verdad que son alegrías que a ver, no decir que no a una persona, desde luego, porque no es Claro. nada fácil, no es nada fácil, pero sí el ver la acogida, ver que tienes una idea que bueno, que está, que la gente también simpatiza con ella, cada vez van creyendo más, y bueno, pues también te sigue dando fuerza pues para seguir adelante, ¿no? Luego buscar la financiación, Sí, porque eso ha sido un desafío, ¿no? Sí, fue un desafío porque, claro, lo que también tenía claro es que el trabajo hay que pagarlo. Sí, claro. Aunque sea... Aunque les encanta que los artistas trabajen gratis, tienen sí. la mala costumbre de comer. Sí, tenemos la mala... Bien dicho. Y bueno, pues claro, pues digo, bueno, pues aquí hay que... Porque además es una idea que gusta, que atrae, que se puede vender. Sí. Claro que sí, porque tiene público y es útil para la sociedad. Entonces, si yo estoy aportando valor, ¿por qué ese valor no se va a remunerar? Bueno, pues la verdad es que tuvo muy buena acogida en el Instituto de la Mujer de Extremadura. Y bueno, pues nada, pues nos pusimos manos a la obra. Lo primero fue, bueno, en las primeras reuniones, la verdad que genial, acompañada del presidente de la asociación de Estreveo, con Miguel Gómez Andrea Golf, que también tiene bastantes publicaciones a nivel nacional. Y bueno, pues lo primero fue decidir qué mujeres seleccionábamos. Yo tenía elaborado un dossier donde quería recopilar, bueno, pues, o mostrar mujeres de tanto del siglo XX como, si no, pues si acaso, del siglo XIX, sí. Y sobre todo de distintos ámbitos, para que fuera lo más
Sí, más coral posible. Eso es lo más variado posible, hiciera justicia pues a distintos perfiles, ¿no? Claro. Tanto perfiles en los que estamos muy acostumbrados a ver a las mujeres como otros en los que eso es, tuviéramos menos hábito de asociarlas con esas profesiones, ¿no? Pero claro, ahí también desde la Consejería de Igualdad nos lanzaron propuestas y entonces pues fue un poco adaptar sus propuestas luego a trasladárselo al equipo que teníamos de dibujantes y guionistas, que ahora si quieres te aclaro un poquito ese tema. Y bueno, pues ya tomar esas decisiones, es decir, bueno, pues a lo mejor esta mujer nos interesa, pero es más difícil documentarlo, porque también íbamos con unos plazos. Entonces, claro, pues fue un poco ajustar todo eso y de ahí pues salió esa decisión de estas 9 mujeres que sí que creo que es bastante variado. ¿Te parece que las nombremos? Claro que sí, Mira, por tengo supuesto. aquí es Dulce Chacón, está Olga Ramos, Leoncia Fernández, Julia Mayoral, Florinda Chico, Carolina Coronado, Asunción Cano, Ángeles Durán y Vicenta García Miranda. Así es. Perfiles, pues... muy diferentes. Sí, tanto del ámbito político como Julia Mayoral, que fue la primera alcaldesa de España y es de un pueblecito de Extremadura, de Alange. Como, bueno, pues tenemos a María Ángeles Durán, que es catedrática de Sociología, la primera mujer que recibió el premio... un premio de los más importantes del CSIC y bueno, tiene numerosos estudios publicados en distintos ámbitos, tanto de arquitectura vernácula como del cuidatoriado, que si hay tiempo ahora te voy a hacer mención porque es muy importante también en todo el libro, esa reflexión que aporta María Ángeles Durán. Y bueno, pues también con distintos reconocimientos, o sea, ya tenemos una científica, tenemos una mujer alcaldesa, también del ámbito de las letras, como Carolina Coronado, que quizás sea bastante conocida, es una poetisa del siglo XIX, poetisa romántica, también feminista, abolicionista de la esclavitud, de la pena de muerte y bueno, pues nacionalmente lejos. Tenemos a Dulce Chacón, la querida y conocida Dulce Chacón, también nació en Zafra y bueno, pues conocida pues por sus novelas, ¿no? Pues, y bueno, por esa lucha también pues contra la guerra y también a favor de las mujeres. Y a ver, pues Dulce Chacón, tenemos también a Asunción Cano, que es la mujer de la que yo me encargué de retratar y me hace también pues especial ilusión porque es que es una fotógrafa y bueno, además no es una fotógrafa dentro del ámbito artístico como tal, sino como fotógrafa como oficio, digamos, no era una fotógrafa rural ambulante. Y claro, yo desde la antropología pues investigué sobre eso porque mi abuelo era fotógrafo rural ambulante y fueron, bueno, pues pioneros a la hora de democratizar el lenguaje fotográfico. Y sobre eso no se ha escrito mucho y no hay apenas nada porque sí que se ha escrito desde la historia. Tenemos a Publio López Mondéjar, que es un gran historiador de la fotografía y tenemos un montón de publicaciones pero de fotógrafo artista. Claro. Pero de estos oficios, de lo que llamamos la BBC, los orígenes de la BBC, los pioneros, tan importantes que luego desembocaron, si hoy en día ya nos manejamos con las imágenes, con la fotografía todos, el selfie ya no lo hacemos, pero la manera que tenía la gente antes de expresarse a través de imágenes era gracias a ellos, porque la gente que se iba, pues los primeros que viajaron pues al País Vasco o Alemania, que tenían esa foto, ese retrato para decir... Las imágenes del costumbrismo que tenemos es por ellos. Claro. Si no, no tendríamos nada. Eso es, esa forma de decir estoy bien, ¿no? Y bueno, pues era necesario, ¿no? Y quería reivindicar también ese papel y escoger a esa mujer porque era una figura y una profesión que no estaba siendo muy conocida o reconocida. Y es que me parece súper importante al final porque siempre que se habla de referentes, ahora hay pues... ya sabes, esta ola de feminismo que hay y que es estupenda. Pero siempre he notado, es verdad, cuando estudiábamos en el colegio, que siempre nos faltaban referentes femeninos. Es como si la mujer a lo largo de la historia no hubiera existido en otros ámbitos que no fuera a estar en casa. Y luego vas, a través de obras como esta, vas conociendo a mujeres que son fantásticas y que pueden servir de referente a las mujeres de mañana, que sepan que pueden hacer lo que quieran, que tienen la capacidad de hacer lo que quieran. Entonces, tú como
sea, ¿cómo ves este tipo de hacer visible a estas grandes mujeres para que sirvan como referente? ¿Cómo lo ves tú? Pues creo que sí que son pasos, o sea, que no es poco, nunca es suficiente. Como bien dice, han estado invisibilizadas, como comenzábamos diciendo, y siguen estando, ¿no? Todavía en los libros de historia. Entonces, bueno, pues es rescatarlas, rescatar su memoria y contar su historia de una forma tan amena, desde distintas perspectivas, porque los guiones, como son distintos autores, cada uno enfoca de una manera. Entonces son formas muy directas de empatizar con su historia, de que las mujeres se sientan identificadas con ella y como dices, o sea, reconozcan que pueden, muy importante. Ese es uno de los mensajes de este libro. Es que es súper importante. Es muy importante. Tener el espejo donde mirarte, porque, sí, a ver, sí. lo ideal sería que todos nos pudiéramos mirar en cualquier espejo. A ver, hay muchísimas mujeres que me inspiran y me fijo, pero sé que hay hombres que les cuesta inspirarse en una mujer y viceversa. Entonces, al final, que tengan esas niñas, esa mujer ante el espejo y diga, es que yo puedo ser esto, porque ya ha habido gente que lo ha hecho. Sí. No tienes que ser pionera toda la vida, la mujer siendo pionera en todas las cosas que haga. Sí, eso es súper importante al final. Eso está muy bien. Que esta pedagogía, llegue a las niñas de mañana. Pues sí, pues sí. Además, hay varios mensajes del libro que creo que también son importantes. O sea, por un lado, que ellas se den cuenta de que pueden, pero también visibilizar distintas formas de lucha. Claro. Me explico. O sea, no solo hay formas de lograr las cosas desde el género masculino, claro, sí, desde la lucha. Hay una forma que es podríamos decir femenina, que es desde la suavidad. Y voy a poner un ejemplo que vais a entender todo muy claramente. Por ejemplo, perdonadme que remita a Chon, pero es que es muy gráfico esa anécdota, como ella, claro, o sea, era fotógrafa rural ambulante, antes no te podías mover sola por los pueblos, no, eras mujer. Entonces ella cuenta que va a una posada y la mujer, que era una mujer, es la encargada de la posada, pues le dijo que no podía quedarse, que ella sola no podía quedarse. Entonces, bueno, pues quizás estamos muy acostumbrados a ponernos a veces más agresivos, más tal, ¿no? Es como tenemos... Pero ella, ¿qué hizo? Se puso a llorar. Dice, yo, que no sé de discutir, doy cuenta, si yo me puse a llorar. Y la mujer, pues al final se dio cuenta, empatizó conmigo y me dejó quedarme. Se consiguen más cosas a través de la empatía que del golpe. Claro, eso seguro. Eso. Entonces me quería reflejar, o sea, uno de los mensajes es eso, reflejar que hay distintas formas de conseguir las cosas y que también esos procesos femeninos, esa suavidad es una de ellas. También que hay distintos tipos de profesiones relacionadas con éxito. Venimos asociando el éxito al espacio público. Al espacio público y al dinero. Y al dinero. Uy, es lo que acabas de decir ahora. Podemos hablar mucho de eso. Ahora te comento. Entonces, claro, el ámbito privado no se ha venido asociando a algo exitoso. Ahora resulta que tú vas a MasterChef y la cocina es un éxito total y te puedes hacer famoso y parece que vale más. De hecho, te pagan más. Sí. Pero ¿quiénes cocinaban antes? ¿Y quiénes siguen cocinando? Claro. Las mujeres, ¿no? Entonces hay un valor ahí que no se ha venido reconociendo, que estaba asociado al ámbito privado. Por eso, una de las mujeres que hemos querido sacar aquí, que no era famosa, pero es una mujer que también ha tenido éxito en su trabajo, es Leoncia Gómez Galán, que ahí en Cáceres es conocida como la mujer del periódico, porque le han creado una estatua en plena plaza de San Juan, porque al final, tú fíjate cómo son las cosas, se dedicó toda su vida a trabajar para una familia y ya, claro, o sea, para jubilarse no tenían suficiente y tuvo que, de los últimos años, justo antes de que ingresara en una residencia, estuvo vendiendo periódicos en la calle para tener como sueldo extra cuando ya la familia ya no la atendía. Dice, ¿qué hago yo ahora? Y se puso a vender periódicos. Te quiero decir, y es visibilizar también la valía también de ese tipo de trabajos. O sea, la forma de conseguir las cosas, los distintos trabajos que todos tienen valor. Esto no es una competición, no tendríamos que verlo como una competición. Y ahora también añadir eso, que hombres y mujeres también pueden hacer equipo. Ese es otro de los mensajes de este libro que queríamos tener presente. O sea, que está bien, seamos feministas, pero no compitamos. O sea, no... Claro, al final,
lo que hablamos al final, el feminismo solo es ser iguales, Claro, no eso ser es. superiores, Eso ser es, iguales. eso es. Y aquí hay ejemplos que, bueno, es verdad que, claro, o sea, tú tienes que contar una historia, sin conflicto sabes que no hay historia. Claro, Entonces, pues se han mostrado las dificultades porque estas mujeres lo han pasado mal. pero muy mal. Pero efectivamente, y a veces que esas dificultades han tenido que ver con hombres y otras veces no. Otras veces eran las circunstancias. Sí, consigo mismas. Efectivamente, consigo mismas, y otras veces el apoyo también lo han encontrado con los hombres. Es que es súper importante lo que dices, que vean el camino, porque como ahora parece que hay tanto hecho que parece que ayer no pasaba nada, que era no igual de fácil, porque sigue sin ser fácil, pero que es tan sencillo como ahora, y era tan difícil, y no muy lejos, 20 años atrás, era muchísimo más complicado que ahora. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, que cada una de ellas, ¿no?, pues cuenta sus experiencias y bueno, de hecho, por ejemplo, pues Asunción Cano, cuando se mudaron, pues los primeros fotógrafos con los que empezaron a trabajar, pues se fijaron más en su marido, pero al marido le había enseñado ella. Claro. Y ella en un principio tampoco quiso ir de protagonista, luego ya hicieron piña entre los dos, ¿no? Pero bueno, o también María Ángeles Durán, cuando comenta que estaba escuchando una conferencia de uno de los investigadores que ella más admiraba y hablaba del valor económico de distintos trabajos y no hizo mención al valor económico de las mujeres. Claro. De ahí que ahora, si quieres, pues te menciono el tema de una de las investigaciones más destacadas de esta mujer. Bueno, pues hace alusión a lo que se llama cuidatoriado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues el valor económico que tiene el trabajo de cuidar a las personas dependientes en casa. Y es que eso tiene tal valor económico... Sí, que no lo imaginamos. Que no lo imaginamos. O sea, puede suponer un 50... Si se le pagara hasta el salario más básico, podría suponer un 50 o un 60% del Producto Interior Bruto. Pero totalmente. O sea, equiparable a la agricultura, a la pesca y al transporte. Es que es increíble. Y seguimos... dedicando... Sigue silenciado, sigue como invisible, como invisible. Sí, y es que es necesario porque ahora mismo estamos en un momento histórico donde hay mucha dependencia de personas mayores, por no hablar de otras circunstancias, y bueno, pues al final muchas veces ese papel lo acaban asumiendo las mujeres y están renunciando a su tiempo para otras cosas, porque no se contabiliza y no se remunera. Eso es. Totalmente. Ya a ver, tanto si es hombre como mujer, ¿no? Pero bueno, o sea que sí, es un trabajo que se hace. Siempre decimos lo mismo, lo de tanto si es hombre como es mujer, pero ostras, es que casi siempre es la mujer. Sí, casi siempre, sí, es verdad. Yo creo que ya es momento de empezar a cambiar las cosas desde dentro de la casa de cada uno, que no nos tenga que venir el gobierno de turno por interés a decir cómo lo tenemos que hacer. Lo que pasa es que si es verdad que como hombre hay que reconocer que nuestra vida ha sido muy cómoda siempre. Entonces, claro, a nadie le gusta que vengan a complicársela. Ya, claro. Entonces, por eso muchas veces la lucha es más difícil y por eso siempre digo que la lucha tiene que empezar por uno mismo en cambiar las cosas que uno mismo sabe que están mal y que muchas veces no las cambia por pereza. Sí, tienes razón. Pero totalmente. Esa toma de conciencia que es ya una cuestión más de persona, ¿no? Más de que de género, una cuestión de persona. Porque es verdad, tú fíjate, yo nací en el año 78, entonces yo me he criado en una sociedad bastante machista. Bastante machista. Entonces, para mí eran cosas que eran normales, pero luego tú te vas dando cuenta de que no son normales y en ti está cambiarlas o no cambiarlas. Pues sí. Y yo seguramente tendré 1000 actitudes machistas que no me daré cuenta. Porque al final está en nuestra educación. Es verdad que son inercias también. Sí, totalmente. Ahí sí reconozco que, o sea, por eso insisto que no es cuestión de culpabilizar, sino de ir todos con un poco, pues eso, con conciencia, con respeto claro, y ya está. Y simplemente somos personas todos. Eso es. Vosotras y nosotros. No tiene que haber una guerra. Eso es. Bueno, ¿qué repercusión ha tenido? ¿Cómo has visto la respuesta de los lectores? Pues he tenido ocasión de ir a institutos y a colegios y bueno, pues ahí un poco incidir en lo que comentabas, ¿no? De que, bueno, pues ha sido una forma de visibilizar a las mujeres, los chicos hacían trabajos de recuperación de información sobre ellas y tal, entonces, bueno, pues ha sido, sobre todo me he dado cuenta ese tema de que las han tenido en cuenta, han usado el libro como herramienta educativa. Claro, es que a eso me refiero, que esto en un colegio puede venir súper bien, porque también
un chico puede tomar de referencia a cualquier mujer Pues, de este libro. Totalmente, Porque el valor es el mismo, lo haya Claro. hecho ella o lo haya hecho él. totalmente. Y seguramente tendrá más porque a ella les ha costado el doble o el triple. Sí, la verdad es que, claro, puedes emprender un negocio también como agarramos, que luego revivó el cuplé, Sí, ¿no? La reina del qué cuplé y maravillosa tal, o era. sea, sí, entonces pues es verdad que son un ejemplo independientemente de su género, pero son mujeres también, hay que decirlo, lo pasaron mal en momentos y salieron adelante y la verdad que la acogida pues sí que ha sido buena. También pues he escuchado pues comentarios de gente, claro, que le ha llamado la atención la figura de Leoncia, ¿no? De la Ujú. mujer que trabaja en casa, ¿no? Claro. Como hay mujeres que me han dicho Pero es pues, que al que se han final sentido es identificadas. sumamente importante. Igual, a lo mejor no tienes a lo mejor no tienes ese éxito público, pero tienes otro tipo de éxito que también te llena por dentro, Claro, claro. que es lo importante. Ahora que hemos hablado del cuplé, hemos estado antes hablando que cantas. Sí, sí, canto. ¿Qué cantas? Y bueno, te quiero hacer una última pregunta, pero para que despidas el programa cantando conmigo. Primero te hago la pregunta y luego, si no te importa, Es que lo que Si pasa te es que me estoy animas. quedando sorprendida de que ya estemos al final. es que pasa rapidísimo. Pasa muy rápido, Pasa rapidísimo. jo. Te lo he dicho, nos podemos hablar, no paramos, no paramos, no Jo. paramos. Sí, sí. Pues te iba a preguntar por futuro proyecto que tienes entre manos ahora. Bueno, aquí me has Sí. traído unas cositas también Sí, súper interesantes que las voy a echar un vistazo sí. muy bueno. Si me quieres hacer un Claro. resumen rapidito Sí. que nos quedamos sin tiempo. Vale, en resumen rápido, estoy con la segunda edición de mi poemario Ida y Vuelta, también la segunda edición de este cómic, La oscuridad tras el faro, y bueno, pues estoy también con otros proyectos de cómics porque, claro, o sea, yo soy guionista, entonces yo Ujú. trabajo con dibujantes, Claro, luego está la figura del tintador y luego hay la figura de autor completo, que entonces, que hay algunos de los casos que han Sí. sido autores completos y otros que Eso. ha sido equipo guionista me con parece dibujantes. increíble. Y, Tanto talento. y es bueno, pues ahí, bueno, intentar pues entenderse muy bien y sacar adelante el proyecto y todo, ¿no? Y bueno, pues estoy pues eso, con otros proyectos de cómics también, bueno, pues intentando sacarlos adelante, que tengo 3 novelas gráficas escritas Y estás en ello, ¿no? y esta lleva tiempo. Es complicado, el mundo del cómic es... Sí. Porque no hay muchas editoriales que se Ujú. arriesguen a ello. Sí, que es verdad que lo que decimos, que este tipo de trabajo artístico, ¿no? La escritura, la música, Claro, sí, sí. la pintura o la ilustración, vaya, pues bueno, pues te tienes que ir buscando las maneras, tienes que ser paciente y seguir adelante si te gusta, porque merece la pena y es verdad que a veces Nada, hay dificultades, pero hay que seguir. Lo disfrutas haciéndolo. Bueno, pues es tu turno de cantar. Bueno, pues nada, música negra, pop, ¿qué queréis? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que te haya inspirado la entrevista. Bueno, yo pues tengo muy presente que hay algo más allá, porque si fuera solo lo de aquí a veces no se entienden las dificultades que hay, entonces voy a cantar un gospel, Perfecto. así que voy con Wade in the Water. Todo tuyo. Vale, a ver. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water, the cat's gonna travel the water. Who's that jungle dressed in red? Wade in the water. Must be the children that Moses led. God's gonna travel the world. Wade in the water. Wade in the water. Children, wade, wade, wade in the water. God's gonna travel the world. Maravilloso, maravilloso. Pues muchísimas gracias, Silvia. Un placer tenerte aquí, Muchas perdón. gracias a ti. Y a ustedes, muchísimas gracias. No podíamos despedir el programa de mejor manera. Y nada, pues nada, en una semanita, 7 días, volvemos con más enigmas de la historia. Muchísimas gracias.